yo voy a hablar de transformación digital de las empresas rancias, ¿verdad? No voy a hablar del yo ni de las startups y tal, porque aquí estábamos buscando una pluralidad de intervenciones, ¿verdad? También te digo que es la realidad. Ahora mismo la realidad es efectivamente, de la creo que hay una realidad todavía muy importante en nuestro país y en otros que son empresas tradicionales, empresas del sector industria, servicios, etcétera. No sé si podemos poner la presentación, si me haces de... ¿Esto me tenéis luego? Sí, esto... ya vemos que el yo tiene mucha importancia porque José Manuel ya está reivindicando su retribución por esta contribución al acto, ¿verdad? Aparte de la... Bien, yo voy a tratar también de recoger algunas de las inquietudes que nos presentasteis anteriormente, ¿no? ¿Verdad? El tema de la formación, el tema de la industria en nuestro país, etcétera. Industria que antes nos preguntaban desde ALSA, no sé si todo el mundo sabe que ALSA lleva muchos años transportando un montón de chinos, ¿verdad? O sea, haciendo transporte en China, una empresa multinacional. Que me alegra mucho su presencia porque yo soy asturiano y me siento muy orgulloso de esta empresa, ¿verdad? Bien, si, José Manuel, si me puedes ir pasando, pues si no, no cobrarás. Si no, no cobrarás, ¿vale? Fíjense, yo he acuñado un poco este concepto de iceberg oculto de esta parte que viene y de la que han hablado con mucha... en profundidad, y nos han descrito muy bien tanto José Manuel como Carlos como Marlon, ¿verdad? Hay una parte oculta de la economía digital que está pugnando por emerger hacia arriba, ¿no? Hasta ahora tenemos la dificultad de que cuando hablamos de digital todo el mundo piensa en marketing, todo el mundo piensa en redes sociales, etcétera, y todo el mundo nos dice incluso que transformar una empresa a digital es estar en Facebook. Bueno, pues quizás sí, pero yo les voy a hablar de la parte inicial de la cadena de valor. Es decir, ¿qué tenemos que hacer antes para producir, crear un producto, crear un servicio, etcétera, que sea competitivo en este mundo tan global, en este mundo tan complejo y tan abierto, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero que tenemos que dejar de hacer es pensar solo en la economía de la información. La economía de la información es la que conocemos, ¿verdad? Donde se han transformado, fundamentalmente han aparecido las redes sociales, los buscadores, se han transformado todos los contenidos digitales, ¿verdad? Nos decía nuestra moderadora, ¿verdad? ¿Qué pasa con todos aquellos que hacemos contenidos digitales? Tanto revistas, editoriales, música, etcétera, ¿no? Todo, los modelos de negocio no han aparecido, todo es gratis, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Sin embargo, el comercio electrónico crece, eso nos permite vender en cualquier sitio, etcétera. Pero ¿qué pasa con la banca, el transporte y la logística, el automóvil, la fabricación, las infraestructuras, etcétera? ¿Les afecta a estas empresas tradicionales la transformación digital? ¿Hay algo que hacer en esto para seguir compitiendo en este mundo tan global? Pues yo creo que sí. Y esto tiene mucho que ver, fíjese, con aquello que estaba flotando también ahí, las tecnologías emergentes. Hay una serie de tecnologías emergentes que fundamentalmente son el cloud, Big Data, seguro que ya han oído hablar de esto, ¿verdad? Pero yo tampoco voy a hablar mucho ni de cloud ni de Big Data. Doy por entendido que conocen un poco estos conceptos todos ustedes, ¿verdad? Y voy a quedarme en aquellas que sí afectan a las industrias, a la transformación digital de las empresas, que es fundamentalmente Internet de las cosas. Internet de las cosas es la gran tecnología emergente y transformadora que vamos a tener de aquí en adelante. Internet de las cosas va a estar presente en la transformación de las ciudades, ¿verdad? En la transformación de las infraestructuras, va a estar presente en la transformación de nuestros domicilios y también va a estar presente en Industria 4.0. Industria 4.0, hablaremos después de ella, es estas tecnologías que van a transformar lo que preguntabas, la
las posibilidades de mantener las empresas de producción. Si pasamos un poco a otra, José Manuel. Bien, vamos a ir viendo algunos ejemplos ya rápidamente. Infraestructuras, Ferrovial, salió antes, ¿verdad?, el comentario. Ferrovial está haciendo algunas cosas que tienen que ver con la digitalización de su empresa. Y los está haciendo con un trabajo muy serio en el tema de innovación. Decía José Manuel, la innovación es fundamental. Efectivamente, tenemos que tener una concepción de innovación en nuestras empresas, tenemos que poner a la gente, a nuestros equipos a trabajar, tenemos que ponernos a trabajar de forma abierta, efectivamente la innovación es abierta, tenemos que preguntar a otra gente, buscar colaboraciones. Pues bien, fruto de estas colaboraciones y de esa búsqueda tanto interna de crear ese clima de trabajo y de innovación, Ferrovial nos anuncia algunas cosas. Por ejemplo, ayer anunciaba que Ferrovial va a utilizar en España también drones. ¿Para qué? Para sus obras públicas, para las autopistas, etc. Está utilizándolo en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Cambiar un helicóptero por un dron. En términos de costes, de posibilidades de utilización, ¿verdad?, de tenerlo disponible todo el día, es impresionante el ahorro y las posibilidades que da de mejorar y de hacer un trabajo de más calidad. Porque estos drones lo que sirven es para hacer las fotografías aéreas que se necesitan, hacer temas de topografía, seguimiento de obras, etcétera, etcétera. Bien, están tramitando el permiso para adquirir uno y ponerlo a funcionar en España. ¿Qué más cosas hacen estos señores? Pues bueno, por ejemplo, perdón, déjame la anterior todavía, están preparando para poner vehículos sin conductor a recorrer las ciudades por la noche con una cámara, ¿verdad?, una cámara de infrarrojos que va a detectar fugas de energía en grandes edificios, tanto privados como de la administración. ¿Y para qué hace esto? Porque ha puesto en marcha un nuevo modelo de negocio. Cuando hablamos de modelos de negocio es buscar no solo ideas, etcétera, sino transformarlas en algo que puede ser rentable, que puede ser útil, que puede dar beneficios, crear empleo, etcétera. ¿Cuál es el modelo de negocio de Ferrovial? Pues Ferrovial tiene una línea de trabajo que es el mantenimiento de edificios, ¿verdad? Pues bien, va a ofrecer a aquellos propietarios donde encuentre grandes fugas de energía que se pueden mejorar, intervenir en este edificio, es decir, mejorar la infraestructura del edificio para que esas pérdidas de energía sean menores, para optimizar el ahorro energético y a cambio les va a pedir el mantenimiento de estos edificios. Bien, pues eso es pensar e innovar, generar ideas y construir una actividad, un modelo de negocio nuevo. Pero Ferrovial también hace cosas con coste mucho más sencillo. Lo de los contenedores. Saben todos ustedes que gestiona un montón de contenedores que recoge las basuras de nuestras ciudades. Pues bien, en el contenedor ha añadido un pequeño sensor que les informa de si el contenedor está vacío, está medio lleno, está a punto de rebosar. ¿Qué hace esto? Pues cambiar totalmente las rutas por un proceso de Internet de las cosas, ¿verdad? El sensor, pero a la vez usa Big Data para determinar después las rutas de los camiones, etcétera. Se ahorra mucho dinero con este trabajo, ¿verdad? Y a la vez da un mejor servicio porque las basuras no están tiradas. Vayamos a la industria. En la industria, fíjense, yo recuerdo en los años 80, cuando hablábamos de nuevas tecnologías, hablábamos de nuevas tecnologías industriales. Después llegó Internet, etcétera, todas estas cosas, y las nuevas tecnologías pasó a ser Internet. ¿Han desaparecido las nuevas tecnologías industriales? Pues no. Han estado ahí, siguen estando, y en estos momentos donde hay estos problemas que mencionábamos antes, los problemas de los ingenieros que no tenemos, pero que tenemos muchos todavía en Europa y tenemos algunos buenos. Es verdad que tenemos un problema demográfico, envejecemos, tenemos menos jóvenes y encima no los orientamos bien. Bien, pues una de las cosas que debíamos hacer es orientar a los jóvenes, orientarnos nosotros mismos a aplicar algo que se llama Industria 4.0. ¿Todos ustedes habían oído hablar de Industria 4.0 hasta antes de hoy? ¿Habían oído hablar?
¿Sí? ¿No? Un poco de todo, ¿verdad? ¿Conocen el significado de este término? ¿Por qué hablan de esto? ¿Conocen el significado de Industria 4.0? Industria 4.0. ¿Conocen? No. Bueno, no se preocupen. Yo hace 6 meses no conocía este término y llevo 3 años haciendo una tesis sobre economía digital. Por eso, fíjense ustedes, hablamos de mucha información, pero realmente no tenemos tanta información. O usted pone en Google Industria 4.0 o no encontrará esto nunca, ¿verdad? Porque el buscador prima otro tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, Industria 4.0 es un proyecto del gobierno alemán, ¿verdad? Todos sabemos que los alemanes igual nos torturan con esto de la deuda, etcétera, pero de industria algo saben, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que usamos son alemanas, ¿verdad? Entonces, el gobierno alemán está encabezando un movimiento para hacer de la industria europea más competitiva, para que podamos seguir trabajando en la industria en Europa. Porque debemos tener claro una cosa: los países que no tienen industria no son países que prosperan. Hasta ahora nos habían vendido que, oiga, esto de la industria ya podemos dejarlo y que se vaya a otro sitio, esto de los temas hard, etcétera, que nosotros vamos a dedicarnos a los servicios, al soft, etcétera y tal, ¿no? Esto está contrastado por los economistas. Lo acepta la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, todo el mundo acepta hoy en día que los países tienen que tener modelos de negocio equilibrados, que no hay países de servicios solos, prósperos, y que posiblemente tengamos, y esto lo está defendiendo la Unión Europea, ir a un nuevo modelo para recobrar la presencia de la industria en nuestros países. Bien, el gobierno alemán está plenamente convencido de esto, y así les va de bien, y está trabajando con una serie de conceptos bajo esto que Industria 4.0, dicen los alemanes, es porque es la cuarta revolución industrial. El uso de estas tecnologías que decíamos antes, Internet de las cosas, tecnologías como fábrica aditiva. ¿Qué es esto de la fábrica aditiva? Esto de la fábrica aditiva es poder hacer cosas, ¿verdad?, con una impresora. O sea, hacer cosas que vamos a usar en la fabricación, repuestos, productos, etcétera, con una impresora, ¿verdad? Una impresora en 3D. ¿Verdad? Una impresora que puede imprimir plásticos, puede imprimir metales, una impresora que puede hacer un edificio, como ya se ha hecho en China, a través donde la tinta es hormigón, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Pues que no tiene que prepararse una máquina para producir 500, 1000 o 5000 piezas para ser rentable. Es que es rentable pieza a pieza. Unos compañeros del máster que yo dirijo, que es el de Dirección de Empresas Digitales, unos compañeros profesores están presentando hoy en Valladolid 2 máquinas que han creado, una más industrial y otra más para los domicilios, ¿verdad? Impresión aditiva. Estas máquinas ya están, por ejemplo, trabajando en Iveco en Valladolid. La robótica colaborativa. La robótica colaborativa es una robótica que va más allá de lo que conocemos hasta ahora. Hasta ahora, en la robótica, tenía sus limitaciones porque había que programar el robot, darle todas las pautas de movimientos, etcétera, y el robot ejecutaba esto de manera ejemplar. Pero en cuanto teníamos que hacer algún cambio en la producción, había alguna incidencia, etcétera, el robot ya no servía, se paraba. Bien, la robótica colaborativa significa que va a haber más diálogo entre las personas y los robots. Es decir, las personas no sobran en las fábricas, las personas tienen que hacer otros papeles, menos físicos, pero las personas son entrenadores de los robots a través de un concepto que se llama la computación cognitiva, es decir, cómo aprendemos que los robots sean capaces de imitarnos o incluso tomar decisiones por sí mismos. Bien. Sistemas ciberfísicos, etcétera. Pero bien, hay un montón de tecnologías con las que se está trabajando. Tecnologías que tienen que permitir una cosa: hacer productos diferentes. Aquí tenemos una muestra de un producto diferente, un poco exagerada, ¿verdad? Demasiados chips para el automóvil, pero una parte de ellos ya los llevan los automóviles que compramos actualmente, ¿verdad?
Ya llevan asistentes de conducción, ya llevan temas de llamadas si tenemos un accidente, ya llevan temas de localización, etcétera, etcétera. Pero bien, para hacer todo esto necesitamos una cosa. Necesitamos que os impliquéis todos los que os consideréis que tenéis una posición directiva en esto. ¿Y por qué hablo de directivos? Bueno, porque soy un poco raro, pero ya estoy un poco convencido de que cuando hablamos de falta de competencias no podemos mirar solo para los operarios. En estos momentos tenemos que mirar para los directivos. O cambian los directivos o no habrá nada que hacer. Y cuando hablo de directivos, hablo de cualquiera que tiene un puesto de responsabilidad en una empresa o en la suya propia. Los directivos tienen que tomar decisiones de tanta importancia en los próximos tiempos que o empiezan a entender en qué mundo estamos o tendrán dificultades en sus empresas. Por lo tanto, también ahí, aunque trabajemos para una empresa, está el concepto que decía José Manuel, el yo SL o lo que sea, ¿verdad? Si quiero mantener mi trabajo, tengo que impulsar el cambio también en mi empresa. Seguimos, por favor, José Manuel. Bien, llegaremos, por lo tanto, a fábricas más inteligentes. Pero cuando hablamos de fábricas más inteligentes, no solo hablamos de grandes multinacionales, de miles y miles de metros cuadrados, de un montón de gente trabajando, etcétera, ¿no? Si me dais un poco de agua. Decía que cuando hablamos de fábricas no tenemos que pensar solo en fábricas, la Thyssen, no sé qué más, etcétera. Voy a poneros dos modelos o dos ejemplos de fábricas. Por cierto, la primera es de Murcia. Estos señores que hacen muesli, ¿no? Estos señores nos permiten a través de una web elegir el muesli que queremos. Es decir, podemos ir eligiendo los componentes uno a uno, ¿verdad? Ver las, ¿cómo se dice esto? Las calorías, etcétera, que tiene para cuidar nuestras dietas y nos lo envasa en ese bote. Nos pone nuestro nombre, ¿verdad? Ponemos nuestro nombre y lo tenemos en 24 horas en nuestro domicilio. Es realmente el servicio de estas nuevas tecnologías a hacer algo que hablamos mucho, que es personalizar los productos, pero que realmente se hace muy poco. Esto sí es personalizar un producto, ¿verdad? Otro ejemplo, en Galicia. Ya no hablamos de muebles, no hablamos de los suecos, ¿verdad? No hablamos de IKEA, en Galicia, ¿verdad? Están trabajando en un proyecto de hacer muebles inteligentes. Muebles inteligentes que, por ejemplo, resuelven algunos de los problemas que tenemos hoy aquí. Es decir, las conexiones están resueltas para que todo se haga a través de Wi-Fi, etcétera, y no tengamos enchufes que no funcionan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero incluso resuelve temas de que no tengamos que enchufar físicamente muchas de las cosas que hacemos, tantos cables por ahí, etcétera, ven que no hay ningún cable, y resuelve cosas como que si metemos documentación en estas estanterías, y evidentemente la registramos antes, podremos buscar dónde está esa documentación fácilmente, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de añadir valor y de incorporar tecnología a productos tradicionales. Es decir, la verdadera transformación digital que nos espera no es virtualizar las cosas. La verdadera transformación digital que nos espera es añadir a los productos físicos conceptos, información virtual, etcétera, para mejorar los servicios. No van a desaparecer los muebles, ¿verdad? Pero pueden ser más inteligentes, pueden estar a nuestro servicio, pueden darnos información las sillas si estamos bien sentados o no con unos sensores, pueden recomendarnos levantarnos si llevamos más de 3 horas sentados, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la verdadera transformación digital que nos espera. Seguimos, por favor. Perdona, Luis. Sí. Voy a poner a prueba tu capacidad de transformación sobre la marcha Sí. y de síntesis, porque veo que nos quedan 8 transparencias y 5 minutos. 8 transferencias de 5 minutos. Sí. Vamos a ponerlas, ¿vale? Muy bien. Internet de todas las cosas. También va a venir a nuestros domicilios, ¿no? ¿Verdad? A veces tenemos problemas de acordarnos de regar las plantas, ¿verdad? Pues podemos poner unos sensores para que las rieguen, las abonen, etcétera, ¿no?
alguien decía antes, los frigoríficos, etcétera. El frigorífico puede informarnos si los yogures están bien, no sé qué más, puede darnos mucha información, etcétera. Esta información, evidentemente, es móvil, ¿no? Como se decía antes también, la información en móvil podemos verla en un reloj, una pulsera, etcétera. Pero esto requiere saber producirlo, ¿verdad? Hablamos muchas veces de las ventajas que tiene esto como usuario, pero realmente las empresas tenemos que hacer cómo aprendemos a producir estas cosas, cómo aprendemos a gestionar estas cosas y cómo resolvemos que las neveras no sean solo de Samsung, ¿verdad? O sea, podemos tener productos propios. ¿Vale? Continuamos, por favor. Aquí tenemos un pequeño esquema de este mundo que nos espera, que es todo conectado. Es decir, como podemos ir en el coche y camino de casa, dar instrucciones a través de Internet de las cosas a nuestro frigorífico, a la calefacción, trabajar, hacer esto desde un móvil, hacerlo desde una pulsera, etcétera. Todo un montón de posibilidades que se están desarrollando y que vamos a tener a nuestra mano. Pero la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Tenemos competencias para trabajar en esto? ¿Sabemos qué tenemos que hacer los directivos? Seguimos, por favor. Bien. Esta pregunta, este señor decía antes, son ustedes una institución educativa que están haciendo para, ¿no? Me comentabas antes, ¿verdad? Para saber esto y tal, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un trabajo muy serio para intentar saber qué competencias necesitamos para la digital, ¿no? Este trabajo, no se asuste porque simplemente voy a dar una pincelada, ha pasado por entender la empresa como un sistema, ¿verdad? Y ver los subsistemas que influyan en cómo trabajamos, etc. El sistema de tecnología tiene una importancia vital, lo hemos puesto en primer lugar. Después hemos hablado de algo que también se está comentando aquí, la organización y el subsistema de organización del trabajo, es decir, ya no trabajamos nosotros solos, trabajamos con más gente, la frontera de la empresa no está en nuestros trabajadores, sino que tenemos colaboradores, etc. El subsistema mercados y clientes. Evidentemente, trabajamos para el mercado, trabajamos para los clientes, tenemos que tener en cuenta que los clientes tienen más poder, tienen más información, todo este tipo de cosas. Bien, todo este entorno cambia nuestras competencias. Bien, entonces, vemos la siguiente, por favor. De esto nosotros hemos sacado 4 grandes grupos de competencias. Uno que tiene que ver con la gestión global de las empresas. Después vamos a ver 4 ejemplos, para no echar más tiempo. Gestión global de las empresas digitales. Otro grupo de competencias que tiene que ver con la gestión de la tecnología. Es decir, ya no podemos dejar la tecnología en manos del CEO, necesitamos entender la tecnología todo el mundo. La gestión del trabajo del futuro, ecosistemas digitales, etcétera. Bien. Y otra vez los mercados y los clientes. Vamos a ver a continuación, voy a describir 4 grandes competencias, son 20 en total, ¿verdad? Pero vamos a comentar solo 4, ¿no? La primera, todos los directivos tienen que comprender globalmente la economía digital. O sea, todas estas cosas que hemos estado comentando tienen que caber en la cabeza de los directivos. No sé si recuerdan ustedes que Felipe González le echó una vez un piropo a Fraga. No sabíamos si era con muy buena intención o lo que sea, pero dijo, aquí el señor de la oposición, el jefe de la oposición, como lo llama, tiene una gran virtud, y es que le cabe el Estado en su cabeza. No sabemos si era solo un halago o quería referirse al tamaño de la cabeza también del señor Fraga, pero a los directivos tiene que cabernos la economía digital en la cabeza. Tenemos que comprenderla globalmente. Tenemos que manejar bien todo esto de la tecnología, la organización, el mercado, etcétera. Y con eso ser capaces de diseñar nuevos modelos de negocio. Pasamos a la siguiente. Tenemos que tener una competencia, conocer la tecnología en profundidad. El otro día me dijeron que habían quitado el CEO de una empresa y que habían puesto de CEO al director financiero para ahorrarse su salario. Digo, buen momento para quitar el CEO. Es verdad que los CEOs tienen que evolucionar, los directores de informática tienen que evolucionar, tienen que comprender más el negocio, etcétera, pero quitarlo y ponerlo en manos del director financiero, eso simplemente va a significar invertir menos en tecnología en estos momentos, ¿verdad? Entonces, todos deben entender, todos deben ser capaces de, en la arquitectura tecnológica que hay ahora en las empresas, los ERPs, etcétera, incorporar todas estas nuevas tecnologías para poder avanzar. Seguimos y
tenemos que saber tratar con los mercados y con los clientes. Tenemos que ser capaces de que puedan comprar desde cualquier sitio, desde la tienda física, desde un móvil, desde nuestra web, etc. Esto es lo único que nos va a permitir vender en todo el mundo y aumentar las ventas. Otra más y termino. Tenemos que empezar a trabajar de otra manera. Ya en estos momentos no podemos hablar solo de competencia, tenemos que hablar de colaboración. Es decir, muchas empresas tienen que tener alrededor suyo otras empresas con las que no tienen ninguna relación legal o jurídica, pero colaboran en hacer lo que se llama un ecosistema digital para atender a los clientes y para que estos clientes no se salgan de este ecosistema y consuman en él. Bien, y finalizo diciendo que también tengo que confesarles que hacemos este acto con un motivo, y es explicarles que tenemos dos maravillosos máster en los que no sé si ustedes, pero también algunos de vuestras empresas pueden aprender cosas y además disfrutar con ellos. Uno para la dirección general, para los directivos que no son del marco de los recursos humanos, y otro para la gente que está en recursos humanos, ¿verdad?, pero que tiene que empezar a entender en qué era vamos a trabajar para adaptar sus soluciones a estas posibilidades. Muchas gracias y disculpad si me he alargado un poco.